Pedro Sánchez, siempre listo para un titular llamativo, ha inaugurado el primer día de Donald Trump como presidente con un discurso que no ha dejado a nadie indiferente. En un giro que podría parecer salido de una película de ciencia ficción, el líder del PSOE cargó contra la llamada tecnocasta, ese nebuloso concepto que parece englobar a las grandes empresas tecnológicas, el capitalismo global y en su particular narrativa, todo aquello que no se alinea con su visión de la democracia. Pero eso no fue todo. Sánchez aprovechó su intervención para llamar a la Unión Europea a plantar cara, según él, defender la democracia. Un mensaje que, si bien puede sonar noble en la superficie, rápidamente se desmorona cuando lo confrontamos con los hechos. Porque, siendo sinceros, ¿de qué democracia habla exactamente Sánchez cuando su propio mandato depende de pactos oscuros, chantajes políticos y una desconexión cada vez mayor con los problemas reales de los ciudadanos? Este episodio no solo pone de manifiesto las contradicciones del presidente, sino que también subraya su habilidad para convertir cualquier situación internacional en una excusa para lanzar discursos grandilocuentes que, a menudo, carecen de sustancia. Así que, mientras Sánchez se enfrenta a la tecnocasta y nos da lecciones de democracia, nosotros vamos a analizar qué hay realmente detrás de sus palabras, con un toque de humor y una dosis de realidad que la izquierda prefiere ignorar. La tecnocasta, el nuevo villano de Sánchez. El término tecnocasta puede parecer salido de una novela distópica, pero en el discurso de Sánchez adquiere una connotación mucho más ambigua. Según el presidente, este grupo representa una amenaza para la democracia, ya que concentra el poder económico y tecnológico en unas pocas manos. Y sí, es cierto que las grandes empresas tecnológicas tienen una influencia considerable, pero ¿es Sánchez realmente el líder adecuado para señalar estos problemas? Recordemos que este es el mismo presidente que no ha dudado en usar los recursos del Estado para mantenerse en el poder. Hablar de luchar contra las élites mientras dependes de acuerdos con partidos como ERC o Bildu para gobernar es, como mínimo, irónico. Y no hablemos de su relación con ciertos grupos de poder económico que han respaldado sus políticas en momentos clave. En resumen, la lucha de Sánchez contra la tecnocasta parece más un intento de desviar la atención de sus propios problemas que una verdadera cruzada por la justicia social. Trump y la obsesión de la izquierda española. El otro gran protagonista de este discurso fue Donald Trump, quien no necesita presentación. Sánchez aprovechó la ocasión para lanzar dardos contra el expresidente estadounidense, pintándolo como el epítome de todo lo que está mal en el mundo. Y aunque Trump es una figura polarizadora, el uso constante de su nombre como arma política empieza a resultar cansino. Es como si la izquierda española tuviera un manual de instrucciones. Cuando las cosas se complican en casa, lanza un ataque contra Trump. ¿Crisis económica? Trump. ¿División social? Trump. ¿Problemas internos en el PSOE? Trump, por supuesto. Pero lo que Sánchez no parece entender es que este tipo de ataques ya no tienen el mismo impacto. La gente está cansada de los discursos vacíos y las comparaciones forzadas. Los ciudadanos quieren soluciones, no excusas, y cada vez es más evidente que Sánchez no las tiene. ¿Qué pasa con la democracia en casa, Pedro? El mensaje de Sánchez sobre la defensa de la democracia en Europa es, en teoría, algo que todos podemos apoyar. Pero cuando lo pronuncia alguien que ha ignorado repetidamente las críticas a su gestión autoritaria, pierde toda credibilidad. ¿Cómo puede hablar de defender la democracia cuando ha dependido de partidos independentistas para aprobar sus presupuestos? ¿Cómo puede erigirse como defensor de los valores democráticos cuando su gobierno ha intentado controlar los medios de comunicación y ha usado el BOE como su arma política personal? La hipocresía es evidente, y cada vez más personas están despertando a esta realidad. Sánchez puede lanzar discursos grandilocuentes, pero su legado estará marcado por la división, la manipulación y una incapacidad crónica para abordar los problemas reales de España. La respuesta de Vox, directa y sin filtros. Por supuesto, Vox no tardó en responder al discurso de Sánchez, y su líder, Santiago Abascal, no se anduvo con rodeos. Desde su perspectiva, la lucha de Sánchez contra la tecnocasta es un teatro diseñado para desviar la atención de su fracaso en temas como la gestión de la Dana, la crisis económica y el chantaje de Puigdemont. Abascal, con su estilo directo, calificó las palabras de Sánchez como un ejercicio de cinismo sin precedentes y subrayó que el verdadero problema de España no está en Silicon Valley, sino en Moncloa. Según el líder de Vox,
La única manera de defender la democracia es desmontar el entramado de pactos y concesiones que Sánchez ha tejido para mantenerse en el poder. ¿Un discurso para Europa o para la galería? Al final, el discurso de Sánchez parece más dirigido a ganar puntos en la esfera internacional que a abordar los problemas reales de España. Hablar de la tecnocasta y de Trump puede generar titulares, pero no soluciona la crisis económica, no mejora la situación de las familias españolas y, desde luego, no restaura la confianza en las instituciones. Mientras tanto, los ciudadanos siguen enfrentándose a problemas reales: la inflación, la inseguridad, la falta de empleo y una clase política que parece más interesada en sus propias agendas que en el bienestar del país. El discurso de Pedro Sánchez sobre la tecnocasta y su llamado a la Unión Europea para defender la democracia en el contexto del regreso de Donald Trump al poder no es más que un ejemplo de la desconexión entre las palabras y los hechos de la política actual. En un país que enfrenta retos serios y apremiantes, Sánchez parece más interesado en construir narrativas épicas para la galería internacional que en abordar las urgencias del día a día de los españoles. Y, en este caso, su retórica vacía no solo resulta ineficaz, sino profundamente insultante para quienes realmente necesitan liderazgo y soluciones. Empecemos por analizar el concepto de tecnocasta. La idea de que las grandes empresas tecnológicas representan una amenaza a la democracia no es completamente errónea, pero resulta paradójico escuchar esta crítica de un líder como Sánchez, quien ha demostrado ser un maestro en centralizar poder, manipular instituciones y aliarse con fuerzas políticas que, lejos de defender la democracia, buscan socavarla. Su propio gobierno depende de partidos que han mostrado desprecio por el marco constitucional, como ERC y Bildu, lo que convierte cualquier proclama de Sánchez sobre la democracia en un ejercicio de cinismo absoluto. Además, el ataque a la tecnocasta y a Trump parece un intento desesperado por desviar la atención de problemas mucho más cercanos y urgentes, como el chantaje constante de Puigdemont, la creciente inseguridad económica o la gestión ineficiente de crisis como la DANA. La obsesión de Sánchez con usar figuras internacionales como Trump para desviar el foco de sus propias carencias es una táctica que empieza a desgastarse. Ya no convence a un electorado que ha visto cómo sus promesas de progreso y estabilidad se convierten, una y otra vez, en un teatro vacío. Por otro lado, no podemos ignorar que este tipo de discursos también revelan la desconexión de Sánchez con el ciudadano común. Mientras él se dedica a hablar de la tecnocasta en abstracto y de la democracia en términos grandilocuentes, las familias españolas luchan por llegar a fin de mes en un contexto de inflación descontrolada. La inseguridad laboral sigue siendo una realidad para muchos, y la desconfianza en las instituciones políticas se ha convertido en un sentimiento generalizado. ¿Qué relevancia tiene para una familia que apenas puede pagar la luz que Sánchez se enfrente a Silicon Valley o critique a Trump? ¿Cómo resuelve eso los problemas reales? En contraste, la respuesta de Vox a este discurso pone el foco en lo que verdaderamente importa. Santiago Abascal, aunque polémico, ha demostrado una habilidad para conectar con una parte del electorado que siente que sus preocupaciones están siendo ignoradas por el gobierno actual. Mientras Sánchez habla de conceptos abstractos y peligros lejanos, Vox centra su mensaje en los problemas concretos: la seguridad, la economía y la soberanía nacional. Este enfoque, aunque divisivo, se siente más cercano a la realidad de muchos ciudadanos, lo que explica su creciente popularidad. El problema de Sánchez no es solo la hipocresía inherente en sus palabras, sino también la falta de coherencia en sus acciones. No se puede hablar de defender la democracia mientras se ignoran las demandas de los ciudadanos y se pacta con fuerzas políticas que desprecian los principios democráticos. No se puede cargar contra la tecnocasta mientras se depende de un aparato político que funciona como una maquinaria de propaganda al servicio del poder. Y, desde luego, no se puede atacar a Trump y a la derecha internacional mientras se utiliza su figura como una distracción conveniente para evitar hablar de las crisis internas. Este tipo de doble discurso no solo erosiona la credibilidad del presidente, sino que también alimenta la polarización y el descontento en la sociedad. Cada vez más ciudadanos perciben que los líderes políticos, en lugar de trabajar por el bien común, están atrapados en una burbuja de intereses propios y estrategias mediáticas. Sánchez es un ejemplo perfecto de esta tendencia, un político más preocupado por su imagen y su legado internacional que por el bienestar real de su país. Sin embargo, la responsabilidad de este estado de cosas no recae únicamente en los líderes políticos. Como sociedad, también debemos reflexionar sobre nuestro papel en este juego. ¿Estamos exigiendo suficiente a nuestros representantes? ¿Estamos participando activamente en el debate público
¿O nos hemos resignado a ser espectadores pasivos de un teatro político que nos decepciona una y otra vez? El discurso de Sánchez sobre la tecnocasta y Trump podría haber sido una oportunidad para abordar cuestiones importantes, como el papel de las grandes empresas tecnológicas en nuestras vidas o la necesidad de una democracia más fuerte y representativa. Pero, en lugar de eso, se convirtió en un espectáculo vacío, diseñado más para generar titulares que para ofrecer soluciones reales. Al final, la política necesita menos discursos grandilocuentes y más acción concreta. Menos palabras y más hechos. Menos teatro y más responsabilidad. Sánchez puede seguir lanzando proclamas épicas desde sus atriles internacionales, pero los ciudadanos españoles necesitan algo más que eso. Necesitan un liderazgo auténtico, comprometido y capaz de enfrentar los retos del presente con valentía y visión. Porque, al final, la verdadera defensa de la democracia no se hace con palabras bonitas ni con ataques a enemigos externos, sino con un compromiso genuino de mejorar la vida de las personas, fortalecer las instituciones y promover el diálogo y la colaboración. Y esa es una lección que Sánchez, al parecer, aún no ha aprendido.